¿Estamos en línea, Jardín? Estamos en línea, están ingresando 3 participantes. ¿Conectado en sala de espera? Conectándose a la sesión ahora. Súper. Bueno, por el momento les doy la bienvenida a todos los alumnos y alumnas que nos acompañan en esta quinta. El segundo giro, lamentablemente, tuve una pérdida de fluido. En esta quinta y sexta clase de este grupo 2 del Centro de Formación Técnica Los Ríos. Agradecer nuevamente a Viviana Rioseco, que nos hace toda la traducción del lenguaje señas. Y si alguien tiene alguna condición especial, que lo indique para que ella pueda prestarle especial atención. Andrea Nayade Pizarro, Andrea Betancur y Nayade Pizarro, hola. Gracias por acompañarnos, somos parte del equipo que nos apoya de la Universidad de Talca, al igual que Jardy Rey en todo el soporte y apoyo técnico, y José Aguilar también en la coordinación con los alumnos. Y en este, proyecto ya que estamos avanzando en las clases de la Subsecretaría de Previsión Social, dejar un minuto a José para que pueda consultar con los alumnos la conexión con respecto al link y al ingreso de otros alumnos que te puedan retroalimentar ellos, José. Sí, de momento nadie me ha comunicado algún problema. Si alguien sabe de algún compañera que no pueda entrar, que por favor me escriba, ya sea al correo o al WhatsApp, para poder reenviar el link, porque al parecer podría haber algún problema. Algunas personas acá tuvieron problemas, así que eso. Cualquier cosita, por favor me avisan, correo o WhatsApp, que ya lo tienen que tener, porque están en el grupo. Adicionalmente, cualquier tipo de pregunta la pueden escribir por el chat, o bien pueden levantar la manito, yo voy a estar atento. Recuerden siempre poner su nombre, digamos nombre y apellido, en Zoom, de tal forma que puedan ser después identificados para el momento de la asistencia, porque todo esto se saca de manera automática a partir de ese nombre que ustedes tienen ahí, y de esa manera nosotros verificamos quién estuvo en la reunión. Eso por mi parte. Susana parece que está levantando la mano. ¿Sí? ¿Susana? Sí, hola, buenas tardes. Mira, tengo una duda. La verdad, las cosas es que, a ver, ¿esta es la segunda o la tercera clase? La primera duda que tengo. La tercera clase. El grupo 2 es la tercera. Ya, porque, a ver, en estricto rigor, a mí la información me llegó bien ambigua. Ya, me llegaron algunos correos dando la información, ¿cierto? De que algo del día lunes me hablaba. Cierto correo que yo no consideré porque ya era como día miércoles esperando que me llegue para el día viernes, porque yo cuando me inscribí para el día viernes. No me llegó absolutamente nada. Y después me llegó un correo que decía que por la poca asistencia se estaba nuevamente haciendo una encuesta sobre los días. Entonces yo respondí el correo que a mí no me había llegado información nada de la semana anterior, ¿ya? Y la semana pasada me llegaron en estricto rigor 2 links. En uno yo no pude ingresar y en este que me llegó después sí pude ingresar. Y la semana pasada fue la primera clase que hice, ¿ya? Y ahora, ¿por qué me nació la duda ahora? Porque estaba conversando con mis compañeras ayer y ellas hablaban varios de ese tema de que no, si nosotros empezamos como de más tarde, que ahora vamos en la segunda, que no en la tercera. Entonces, también hablaron de un grupo de WhatsApp, yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp, entonces como que todo eso me llamó la atención. Ya. Miren, Susana, puede ser que haya algún tipo de confusión respecto al tema de los correos, porque cuando nos llegó la información a nosotros, habían algunos problemas, de repente algunas personas aparecían en 2 secciones, cosas así por el estilo. Entonces, por esa razón nosotros creamos este grupo de WhatsApp, digamos, para que en caso de que haya algún tipo de confusión previa, las personas que están en cada clase también les mandamos el link por ahí. Entonces, yo le voy a dejar aquí el link del grupo de WhatsApp, ¿ya? Y hoy usted sí puede unirse para que de esa manera le pueda llegar el link cuando corresponda, y si le llega algún otro correo por este tema de la confusión, ¿cierto? Ahí usted simplemente, usted sabe que es el viernes, ¿ya? Y voy a poner el link de inmediato. Ok, perfecto. El día de ayer habló en conferencia de prensa
Bueno, Susana, en todo caso, este contacto con José Aguilar es bien importante porque él coordina estos aspectos, pero ya que estamos aquí reunidos, primero agradecerles la participación. Hoy día vamos a ver un tema bien modular, bien de centro en todo el tema previsional. Por lo tanto, ya aprovechar este espacio viernes, en la tarde, al final de la semana, pero siempre vale la pena reconocer a quienes estamos aquí al pie del cañón y aprovechando este espacio para adquirir más conocimiento y por favor aclarar cualquier duda. Me pueden interrumpir en cualquier minuto levantando la mano, escribiendo en el chat, pero la idea es que no se queden con ninguna duda ahí al respecto. Voy a compartir la presentación para que podamos tenerla ahí a la vista. Entonces estamos en esta clase donde vamos a ver especialmente el tema de las modalidades de pensión. Y las modalidades de pensión es lo que uno escoge, es la selección de la modalidad con la cual se va a quedar. Decíamos antes que estaban los tipos de pensión, vejez, anticipada, invalidez y sobrevivencia, y estas son las modalidades. Y la primera distinción está dada entre las dos grandes categorías, o retiro programado o renta vitalicia. Todo este material queda en la plataforma de educación continua, por lo tanto no voy a entrar a leer, sino que justamente a interpretar y a explicar. El retiro programado es la pensión que uno escoge en la FP. Es decir, son con los ahorros que están en la FP, mantengo la propiedad de esa plata, puedo calcular esa pensión que va a ser duradera por un año, y al cabo de cada año la FP la va a ir recalculando, lo que implica una tendencia a la baja. Esta pensión, si es que a mí me llega a pasar algo, inmediatamente se genera la pensión de sobrevivencia a la medida que haya beneficiarios legales. Recordemos que los beneficiarios legales son aquellos que tienen, por ley, la condición de cónyuge, conviviente unión civil, hijos, padre o madre de afiliación no matrimonial, y a falta de ello, los padres. Y si no hubiera beneficiarios legales, los fondos que están en la FP, aunque haya escogido retiro programado, son heredables. Esta es una modalidad revocable, por lo tanto yo la puedo cambiar, es reversible. Puedo escoger en un momento estar en retiro programado y después me puedo ir a una renta vitalicia. Y lo otro importante, esta es una modalidad donde la FP me va a cobrar un costo mensual, me va a cobrar una comisión por administración, y obviamente eso significa que, junto con otra serie de variables, influyen en el monto total y en el valor que voy a tener al cabo del recálculo del año. Las características de la renta vitalicia tienen que ver con que los fondos, siguiendo la misma lógica, se traspasan a la compañía de seguro. Ya no soy propietario de ellos y es la compañía la que toma esos fondos, busca ciertas inversiones, instrumentos que le den un buen retorno y me fija y me determina una pensión en UEF para toda la vida. De ahí el nombre, vitalicia. Con esto, yo efectivamente, si fallezco también, tengo la opción de que los que quedan, siendo beneficiarios legales, puedan efectivamente cubrir sus pensiones de sobrevivencia, y si no hay beneficiarios legales, no hay herencia. Y esta plata se puede perder, o más bien la compañía se queda con ella, salvo que uno vaya a garantizar la pensión, que es una modalidad que vamos a ver más adelante. Es irreversible, es irrevocable, por lo tanto, cuando yo escojo renta vitalicia ya no vuelvo atrás. Me quedé con esta y con esta me quedé para toda la vida. Esta modalidad de pensión, uno las determina o en su momento ayuda a tomar la definición, variables como el saldo. Si yo tengo muy poquito saldo, lo más probable es que ni siquiera tenga derecho a optar a una pensión en renta vitalicia, porque tengo que siempre al menos financiar una pensión mínima de 3 UF para poder mirar una renta vitalicia. Lo otro, la cantidad de beneficiarios o beneficiarias en caso de fallecer. No es lo mismo tener un grupo familiar amplio y tener un grupo familiar menor, por el hecho de que los fondos obviamente tienen en caso de fallecimiento una entrega a estos beneficiarios legales. Y lo otro, la expectativa de vida, porque si yo estoy lamentablemente con una mala expectativa de vida o claramente desahuciado
o con muy poca posibilidad de sobrevida, de repente irse a una compañía de seguro podría no tener sentido, porque ahí no está la variable de la herencia. En cambio, que si me mantengo en la AFP, puedo tener al cabo de un año una pensión incluso un poquito más alta, pero obviamente después, esto, si fallezco y no tengo beneficiarios legales, esto puede ir a las personas que correspondan. Hardy, aquí si nos puede ayudar con esta pregunta. Perfecto, mire, vamos a hacer una breve votación directamente aquí en Zoom. En la pantalla debes estarle saliendo una votación que dice: si tu mamá o papá te pidiera ayuda para elegir la modalidad de pensión, ya que está por jubilar, ¿cuánta confianza, seguridad sentirías para recomendarle una modalidad de pensión? La pantalla debe estar en su aplicación de Zoom, así que ya empezamos a ver los votos. Tenemos 6 participantes, han respondido 3, 4. Faltan 2 participantes. En el chat me pone iPhone. ¿Cuál es el nombre de iPhone, si nos pudieras dar? ¿Cómo vamos con las respuestas? Gloria González. Mira, tenemos 4 respuestas más una que nos dio Gloria González a través del chat, que ella vota por la E, dice. No sé cuáles son las decisiones previsionales. Ya, Tenemos bien. 3 votos con poca confianza, 1 voto con mucha confianza, mediana confianza, 1 voto también. Ya. Mira, está bien ahí variada la respuesta. Lo importante primero es aclararle a la alumna que nos pregunta sobre las decisiones previsionales. Una decisión previsional es justamente saber a qué modalidad de pensión van a ir mis fondos y con qué pensión me voy a quedar, tanto en sus condiciones, características y monto. Y la confianza es sentirse que uno tiene las capacidades y los conocimientos para orientar. Siempre hemos estado diciendo que con este curso estamos buscando una cultura previsional, aumentando los conocimientos y capacidades y tratar de convertirnos efectivamente en orientadores previsionales. Entonces, ya esta pregunta la tiramos en este nivel de la presentación para justamente ver hasta dónde ya más o menos pudimos entender la distinción entre retiro programado y renta vitalicia. Así que voy a continuar con la siguiente. Si hay dudas, José ahí me va a ir interrumpiendo. Las otras 2 modalidades, pido disculpas, pero esa línea la tiré yo sin querer, pero ahí va a quedar todo el rato. Y el retiro programado, desde la submodalidad renta temporal con renta vitalicia diferida, significa que yo tomo una pensión al doble por un tiempo, que la va a pagar justamente la AFP, por eso que es como muy parecido al retiro programado, y al cabo de ese periodo, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o más años, dependiendo de los capitales, opto por una renta vitalicia en una compañía de seguro. Como primero está el periodo de renta temporal, ese es al doble, y cuando ese periodo termina, la pensión vitalicia baja a la mitad. ¿Ya? Y esto tiene particularidades. Hay personas que pueden tomar esta modalidad porque necesitan más recursos al comienzo para cumplir con distintas obligaciones, necesidades o para hacer ciertos cambios que después no se van a poder hacer cuando ya tenga la pensión definitiva. Y la otra opción, esta renta temporal con cláusula de aumento y renta vitalicia diferida. Esa cláusula temporal con renta vitalicia significa que también yo en la compañía puedo optar por el doble de pensión y me la va a pagar la compañía, y al cabo de ese periodo me va a pagar una renta vitalicia mensual. La primera una renta vitalicia aumentada y de al cabo de ese periodo una renta vitalicia mensual. Esto también tiene la ventaja de que yo puedo ir rescatando capitales tanto de la AFP como de la compañía y anticipar el monto de pensión.
doblando el monto. Ahora, doblando el monto significa lo máximo, y también puedo aumentar la pensión en un 50%, pero es una modalidad que nos permite hacer un traje a la medida. Y veo yo cuáles son mis necesidades y veo yo lo que voy a solicitar en el SCOM, que es un instrumento que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, si uno hace un pequeño resumen, retiro programado es la pensión que entrega la FP con mis capitales y que me permite el día de mañana revertir esa decisión. La renta vitalicia es la pensión que paga la compañía con los capitales que yo le transferí y es irrevocable. Una vez que decida eso, no tiene vuelta atrás. La renta temporal con renta vitalicia diferida es que yo determino qué capitales se van a ir a una pensión al doble y cómo después esa pensión va a bajar a la mitad a través de la compañía. En cambio, la renta vitalicia inmediata con retiro programado es una modalidad donde la FP y la compañía me van a pagar una pensión de manera separada, pero simultánea. La FP me está pagando un monto de pensión con los capitales que dejé en la FP y otro monto de pensión la compañía con los montos que dejé en la compañía. Profesor, Dígame. Diego Cuevas nos pregunta, en el retiro programado, ¿con cuánto tiempo de desfase va pagando? El retiro programado es una pensión mensual. Si entiendo bien la pregunta, una vez que yo seleccione la modalidad de pensión en retiro programado, la FP toma conocimiento de eso y mensualmente me va a pagar una pensión en UF hasta que cumpla el año y en ese momento la FP va a recalcular la pensión. Va a ver cuánto de mi torta se consumió por el pago de la pensión de los primeros 12 meses, cuánto es la tasa de interés técnica en ese momento, cuánto es la rentabilidad de los fondos, el valor de la UEF, el valor cuota, la expectativa de vida, la conformación del grupo familiar. Esto no los quiero marear, pero para que vean que no es tan simple ni directo, pero la periodicidad es mensual y al cabo de un año se recalcula. Si de repente las respuestas no fueron claras, me insisten y repaso un poco más esa materia. Entonces, al escoger una modalidad de pensión, tengo que tener para esta decisión previsional las condiciones y las características de los afiliados y su grupo familiar. Debo conocer de los capitales que tienen y debo estudiar con anticipación la situación particular, incluso de salud y también la familiar. Y eso tiene mucho que ver con cuál es la longevidad de la familia a la cual pertenezco, cuál es la situación económica de las personas que quedan en caso de yo tener una salud más deteriorada, para ver si dejo herencia o no dejo herencia, etc. Y todo esto se hace en base a un proceso donde yo primero me acerco a la FP y solicito la pensión, ya sea de vejez, anticipada, de invalidez o sobrevivencia. Me emiten al cabo de 10 días de esta solicitud un certificado de saldo y con eso yo puedo pedir a toda la FP y a todas las compañías que me completen o me informen de la solicitud comparada de ofertas de modalidades de pensión. Es decir, a través del SCOM va a llegar los montos que cada institución me va a entregar a partir de los capitales que yo le estoy indicando. Y esto uno lo puede analizar para resolver y decidir o para rechazar y desistirse. Entonces, este proceso tiene que ver con este diagrama. Uno piensa lo que quiere, va a la FP, solicita pide la solicitud, recibe el certificado de saldo, piensa lo que quiere pedirle al certificado con el certificado de saldo en la mano, pide este SCOM, que es como una licitación privada, y toda la FP y todas las compañías de seguro contestan cuáles son los montos, y yo tomo con este certificado de oferta, este SCOM, la decisión de si acepto alguna de ellas o las rechazo todas. Todo lo que me ofrezcan las AFP y las compañías son vinculantes para ello, pero no me obligan a mí a tomar la decisión, por lo tanto, siempre mantengo la libertad hasta el último momento. Y este SCOM que hemos estado hablando todo el rato es, como les digo, un sistema electrónico, es como una caja donde se levantan las solicitudes de modalidad de pensión que cada afiliado o afiliada quiere y se marca si quiere retiro programado, renta vitalicia simple, renta vitalicia inmediata con garantía,
renta vitalicia diferida, renta vitalicia diferida con retiro programado, renta vitalicia con cláusula de aumento especial, renta temporal, etcétera, etcétera. Son todas las modalidades que yo puedo pedir. Y aquí una crítica al sistema, o más bien una papita, un tips. En general las AFP tienden a pedir los SCOM todos iguales. Y yo soy de los que creo que el SCOM es un traje a la medida. Yo tengo que saber, indagar cuáles son mis preferencias, mis necesidades y lo que estoy viviendo, para después pedir en esta solicitud de oferta el SCOM que a mí me satisfaga o que yo necesite. Y este es el instrumento. Solamente aquí me interesa que le saquemos la foto, que veamos cómo es, porque este SCOM... ¿Sí? Ah, pensé que había una inquietud. Este SCOM tiene los datos personales, tiene los datos de capital y tiene también la tendencia o la curva del retiro programado. Si se fijan ahí, el retiro programado tiene una tendencia a la baja de manera natural. Y en muchos casos, la plata se termina agotando. Por eso que cada año esa pensión va bajando. A diferencia de lo que puede llegar a pasar con este otro cuadro, que es donde presentan los montos de pensión las distintas compañías. Y hacia abajo están ranqueadas de mayor a menor. Las compañías no saben qué lugar está la otra. Por lo tanto, se genera una sana competencia y uno puede aspirar, obviamente, a maximizar la pensión, pero también a revisar cuál es la característica de cada una de estas compañías. Y para cada una de las modalidades que hemos estado viendo, si ustedes se fijan, tiene un cuadro especial. Retiro programado, renta vitalicia, renta temporal y renta vitalicia con retiro programado. Por lo tanto, se grafican y se cuantifican los montos de pensión para que yo al final pueda comparar. La verdad es que comparar el SCOM no es fácil. Y no es fácil porque, insisto, y esta es una crítica que yo tengo más que comprobada con el sistema y especialmente con la AFP, donde lo que ellas piden no es comparable. Muchas de estas modalidades, en su submodalidad y en las garantías y en los periodos de condiciones especiales, es peras con manzana. Por lo tanto, cuando yo quiero ver en términos relativos cuál me conviene más, no puedo compararla porque están o sobre periodos distintos, o sobre plazos diferentes, o sobre condiciones diferentes, especialmente simples o garantizadas. Por lo tanto, el SCOM es un instrumento, un traje a la medida que hay que saber pedirlo con anticipación para que responda a mis necesidades. ¿Pregunta, José? De momento no tenemos preguntas, profesor. Ahí entre cualquier duda, recuerden que está el chat o pueden levantar la manito. Ok. Hardy, ¿nos vamos a este trabajo en grupo? Tenemos 8 participantes. ¿Hacemos 2 grupos? Perfecto. Si tú puedes Vale. dar las indicaciones de tiempo y voceros. Perfecto, vamos a hacer 2 grupos de 4 personas cada uno. En la pantalla le va a salir la aceptación a este grupo, solo tienen que hacer clic. Y les pedimos que elijan a un vocero para quien nos pueda comentar el resultado de estas 2 preguntas que van a tener que trabajar. Las salas están abiertas, así que les pedimos que puedan aceptar para que puedan irse a cada una de ellas. Ya están ingresando. Entonces la idea, si es que escuchen, es que alguien de su familia o personas cercanas tuvo alguna vez que decidir entre seguir en retiro programado o seleccionar una renta vitalicia. ¿Me mostró el SCOM? ¿Es complejo de entender? Si nunca has tenido alguna de estas situaciones, imagínate una para poder discutir en grupo y poder compartir después las respuestas que ustedes arrojaron. Las preguntas están siendo compartidas por texto para los grupos, para que puedan trabajar. En la sala general nos quedó Maritza. ¿Estás por ahí, Maritza? ¿Necesitas ayuda? Ahí se acaba de Maritza.
Paramos de grabar. En el concepto. Súper. ¿Ya estamos de vuelta? Ya estamos de vuelta, Hernán. Ya. Entonces, en el grupo 1, Hardy, ¿hay algún vocero o vocera que nos pueda contar? En el grupo 1 tenemos a Carmen Vázquez, Susana Novoa, que hablé un ratito con ella, Jessica Suárez, Diego Cueva. Susana, Mira, la verdad que de los 4 integrantes que estábamos en el grupo, ninguno ha tenido alguna persona cercana que haya tenido que decidir entre algún retiro programado o algún tema de renta vitalicia. Entonces, en estricto rigor, en la práctica lo desconocemos totalmente los 4 integrantes del grupo. Y en cuanto a las siglas COM, la verdad que terminología desconocida igual para nosotros. La googleamos y es un sistema para no mentir, significa dice sistema de consulta y oferta de monto de pensión, pero la verdad que en mi caso y en el caso de los demás compañeros, desconocen también esta sigla o en sí, digamos, su dinámica o su metodología con la cual se aplica en sí. Así que la verdad fuimos unos verdaderos rotundos no multiplicado por 8. Por 8. Oye, pero Susana, muy, muy interesante lo que dices, porque aunque creas que no es tan relevante, yo me haría la pregunta siguiente. Hay un micrófono abierto ahí, ¿o no? O en tu caso, Susana, ahí sí era, parece. Bueno, ¿por qué ello me parece interesante? Porque si no tuvieron ninguna experiencia cercana y esta terminología del SCOM les parece un poquito desconocida, yo me pregunto, ¿había gente cercana en el ámbito familiar, vecinal, laboral, de amistades, que sí se hayan pensionado y que tal vez lo hicieron con absoluto desconocimiento, de una manera directa, sin preguntarle a nadie, lo que lleva a justamente como el sistema se alimenta un poquito del desconocimiento de la gente, tal vez pueden haber tomado una mala decisión porque claramente no tenían mayor información ni conocimiento? Entonces, esa es un poco la pregunta de vuelta. ¿Ustedes creen que había gente que haya estado cerca de ustedes, que sí haya estado en condiciones o incluso se haya pensionado y nunca abrió el tema como para haberle podido preguntar y aprender un poquito de qué es lo que él estaba pensando o ella estaba pensando resolver? La verdad que en el caso mío, no, porque yo, en estricto rigor, mis tíos todavía están en edad laboral. Mi abuela ya tiene 87 años y ella se quedó en sí con la jubilación que tenía mi abuelo, que era el IPS antiguo, el Seguro Social antiguo. Así que no, cercanos no. Eh, Colegas, la verdad que tampoco, porque yo trabajo en la municipalidad y el sistema de jubilación del funcionario público tiene una tardanza. Y en estos años que yo llevo tampoco han jubilado como muchos colegas. Así que no, alrededor mío por lo menos no tengo nadie con esa situación así. No sé los demás chiquillas. Mira, te voy a complementar un comentario. Yo he trabajado con municipalidades y en general todos los que trabajan en las municipalidades, por la estabilidad laboral promedio y por el nivel de sueldo y los beneficios que tienen la opción de escoger entre retiro programado y renta vitalicia. Yo he tenido la posibilidad de dar charlas fundamentalmente por la asociación de funcionarios, no tanto por el área de gestión de personas. Y por esa vía, al poder pararse frente a los funcionarios o funcionarias y explicar esto con pera y con manzana, créeme que tú ves la cara de sorpresa y te das cuenta del nivel de desconocimiento.
Ahora entiendo, claro, que ustedes pueden no estar con alguien cercano que le haya tocado la experiencia, pero sí dejemos sembrado y tocado el punto de lo importante que es que si ustedes ven una conversación o alguien que se acerca a una decisión de este tipo, tratar de abrir el tema, ampliar un poquito el ámbito de conocimiento para que la decisión sea no solamente más informada, sino sea más eficiente. Porque hay 3 principios como claro en esto. Uno tiene que buscar con esta decisión previsional, primero, maximizar el monto de pensión. 2, tratar de rescatar capitales, si es que se pudiera. Tercero, proteger los capitales. Y cuarto, proteger a la familia. Entonces, ya esos pilares centrales de una decisión previsional son bien importantes para poder tener en cuenta cuando uno se acerque a alguien que esté en esta disyuntiva entre retiro programado y renta vitalicia. Y recordemos que retiro programado es retiro programado, pero puede ser retiro programado con renta vitalicia inmediata. Retiro programado puede ser la llamada renta temporal, con renta vitalicia diferida. La renta vitalicia puede ser simple o garantizada, o puede ser con una cláusula de aumento temporal, con una pensión después de renta vitalicia simple mensual o garantizada. Entonces, aquí estamos con los 2 títulos de la canción, retiro programado y renta vitalicia, pero en el desglose y en las categorías de análisis es más complejo. Perdón que me haya extendido un poco más, pero era para que eso no que Susana y su grupo experimentaron, es una tremenda oportunidad. El día de mañana, las antenitas mucho más paradas para estar atentos a quién podemos ayudar y orientar. Muchas gracias, Susana. Cardi. En el grupo 2 tenemos a Gloria González, Raquel Catripán y Sarvia Ancatrío. A ver quién se anima a ser la vocera. Yo quedé como vocera. Raquel. Adelante, Raquel. Sí, lo que pasa es que mi mamá se pensionó con renta vitalicia, pero aún así igual fue poco clara la información que nos entregaron. Y esa es toda la información que yo tengo. Y claro, llenamos todo el formulario del SCOM, lo llenamos ella y yo y la persona que nos ayudó en ese momento, que trabajaba en Chile Atiende. Entonces, sí, pues, igual nos faltó más información o buscar información igual por nuestra parte. Raquel, ¿te atreves a que te haga algunas preguntas sobre la situación de tu mamá o te parece muy imprudente? Sí, está bien. Ya, usted me contesta libremente si le parece bien o no. ¿Tú sabes si ella tomó una renta vitalicia simple o garantizada? Lo que recuerdo es garantizada. Ya. ¿Ella tiene cónyuge? ¿Tu papá vive? Sí tiene Ya. cónyuge. ¿Tiene hijos menores de 24 años? No, en ese momento tampoco. Ya, ok. Por lo tanto, con la información que tú me entregas, yo podría decir que esta renta vitalicia garantizada se tomó por un determinado periodo. Puede que no recuerdes el periodo, pero ¿qué significa? Que si ella llegara a fallecer y estuviera dentro del periodo garantizado, tu papá, como el único beneficiario legal, va a recibir el 100% de la pensión de ella hasta que termine el periodo garantizado y después va a recibir el 60% de la pensión de referencia de ella hasta que él fallezca. Ahora, si tu mamá hubiera garantizado y queda garantizado tu papá por derecho propio y en primera instancia, y falleciera ella y falleciera él, y todavía estuviéramos en un periodo garantizado, ella podría haber puesto a beneficiarios contingentes o especiales, y hubieran quedado ellos, para lo que falta del término del periodo garantizado, con el 100% de la pensión o con la opción de retirar toda la plata sobrante que quede en la compañía de seguro. ¿Te llama la atención esto que te cuente con respecto al caso de una renta vitalicia? Sí, porque esa parte no se dio toda la información. Igual tengo una pregunta. ¿Toda esta información la puede ir a pedir a la AFP, cierto? ¿Podrían?
No, no, porque primero tomó una renta vitalicia, significa que todos los capitales que estaban en la AFP se fueron a la compañía. Por lo Sí. tanto, ella pierde la propiedad de esos fondos y la compañía, al determinar una renta vitalicia, lo que hizo fue emitir una póliza de seguro. Y esa póliza tiene las condiciones generales y particulares ya establecidas, y lo que uno podría hacer es ver qué es lo que, si no se acuerdan ustedes, o revisar los papeles con los que aceptó y seleccionó, qué periodo garantizado tomó y si puso a alguien distinto a tu papá. Porque en general los beneficiarios legales no se ponen como beneficiarios especiales. Entonces, eso es lo único que yo te recomendaría, ver si están los papeles disponibles para revisarlo, o hay que, si no, ir a la compañía de seguros donde ella está pensionada en este momento. Ah, ya, sí. Sí, los documentos están ahí guardados, así que los voy a revisar ahora. Ya. Si te quedan dudas y quieres aclararlo, totalmente disponible, pero lo importante es que no te quedes con esas dudas, porque este es el momento en que uno tiene que saber qué condiciones tiene la póliza para enfrentar cualquier coyuntura futura, Dios no lo quiera, pero faltar alguno de ellos dos, obviamente ya estarías preparada para saber cómo actuar y cómo operar con la continuidad de esa renta vitalicia en caso que así fuera. Gracias, Raquel, por compartir tu caso, y así nos permite también explicar de una manera más práctica lo que hemos estado conversando. Igual, gracias. ¿Alguien más de ese grupo quiere plantear algo? ¿O otro alumno o alumna que se haya quedado con alguna duda? Ya, entonces me gustaría hacer como una suerte de cierre, independiente de comentarles que todo este material, insisto, queda en la plataforma de educación continua y de la universidad, lo pueden revisar, igual va a estar el video, pero las modalidades de pensión, como digo yo, es el plato de fondo. Yo puedo estar en edad cumplida, mujer 60 años y hombre 65, y voy a solicitar una pensión de vejez, y ese es el tipo de pensión. Y una vez que eso ya lo tengo presentado, me llega un certificado de saldo, y con eso yo pido el SCOM, Sistema Comparado de Ofertas de Modalidades de Pensión. Eso significa la sigla. Y es una suerte de licitación donde, a través de un sistema ciego, reservado, secreto, se le comunica a todas las AFP existentes y a todas las compañías que un pensionado o pensionada potencial tiene tales capitales, tiene tales beneficiarios legales, tiene tales datos personales, edad, ISAPRE, FONASA, dirección, etcétera, y quiere recibir ofertas de pensión. Y las compañías y la AFP, a este mismo sistema del SCOM, van a mandar sus montos de oferta. Y uno los analiza, los compara. Por eso es muy importante, cuando uno pide el SCOM en la AFP, pensar antes qué necesito, a qué puedo acceder, qué es lo que más me conviene y para quién. Y con esa solicitud puedo después decidir aceptar o seleccionar una modalidad de pensión que sea permanente para el resto de la vida, con una renta vitalicia, o que sea transitoria en un retiro programado, que también puede ser para toda la vida o hasta que yo quiera cambiarlo. Entonces, nuevamente, un acento en que las modalidades de pensión y el SCOM son dos ingredientes de este plato de fondo muy importantes, y hay que prestarle atención, y no hay que dejar que el sistema actúe con piloto automático. Y lo otro que quiero ser también bien honesto, no siempre la orientación en la FP o un agente libre de una compañía o en una oficina del IPS se tiene tanto tiempo, para no decir conocimiento, pero tanto tiempo para indagar y preguntar quién compone la familia, cuál es la situación de salud del pensionado o pensionada, qué requiere, por cuánto tiempo, a qué monto de pensión quiere acceder, cuál es la situación que lo vincula con otros beneficiarios, qué pasa si está casado o está divorciado, qué pasa si tiene un hijo inválido, que en general es un beneficiario legal para toda la vida, a diferencia del resto de los hijos,
¿Qué pasa si no tiene beneficiarios legales y solo tiene a los padres? ¿Y cómo los padres los puede hacer que vivan a expensas de ellos y que además sean causantes de asignación familiar para que pasen a tener la categoría de beneficiarios legales? Por lo tanto, sin ánimo de marearlo, es abrir un poco la mente, ampliar el abanico de opciones y conocer un poco más cómo estos temas se tienen que conversar y ayudar tal vez a las personas mayores para que entiendan los conceptos y vean que tienen opciones a la medida que hayan trabajado un buen tiempo, no tengan tantas lagunas y los capitales le permitan acceder para seleccionar un retiro programado o una renta vitalicia, o un retiro programado con renta vitalicia, o una renta temporal con renta vitalicia diferida, o una renta vitalicia con porcentaje aumentado, más una renta vitalicia mensual. ¿Ya? Esa que les mencioné yo son las modalidades. Creo que hicimos un buen resumen. Gracias por el trabajo en grupo y esta coordinación, Hardy, porque nos ayudó a entender un poquito más que no sabemos, que no conocemos experiencias cercanas y que es fundamental interiorizarse de ellas. José, ¿alguna pregunta? No, de momento no tenemos preguntas, solamente Jessica Suárez nos había comentado, claro, que en su grupo familiar tampoco habían, digamos, personas que jubilen y, digamos, en ese sentido está en la misma línea que los demás. No hay mucho conocimiento respecto a estos temas. Por eso es fundamental lo que usted señala, digamos, conversar de esto para que cuando llegue el momento se esté preparado. Sí. Mira, me voy a entusiasmar un minuto más nomás, pero tan importantes son el tema de las modalidades de pensión, tomando en cuenta las características de un potencial pensionado o pensionada, que uno puede planificar previsionalmente este tema y dependiendo de los ingresos del sueldo y de los montos acumulados, también puede planificar esto tributariamente. E incluso es más, hay personas que dependiendo de la modalidad que tomen, van a poder acceder o no a la PGU. La PGU también está vinculada a los montos de ingreso. Por lo tanto, hay personas que pueden establecer una estrategia para incluso rescatar más capitales durante algunos años, después generar una pensión más baja y con esa pensión más baja calificar para una PGU. Si toma una modalidad directa y no ha hecho este ejercicio que estoy explicando un poco teóricamente y en el aire, puede que no acceda a la pensión garantizada universal por el monto alto que ésta pueda llegar a tener. Y ese monto alto, por cierto, que es bien alto, es una pensión de 1.114.000. Pero hay de todo en el mundo previsional, por lo tanto uno ve personas con muchos capitales, gente de una trayectoria promedio, normal, de años de trabajo y de sueldos promedio, como también personas que están mucho más en el ámbito social o del pilar solidario que hemos hablado en otras ocasiones. Vamos a la segunda parte, y aquí nuevamente la invitación de que cualquier inquietud la puedan hacer saber. ¿Les parece si hacemos un pequeño alto de 5 minutos? Bueno, ya estamos retornando con esta segunda parte que tiene que ver un poco más con el sistema de FP y sus multifondos y cómo uno navega dentro de esto. La primera premisa para mí básica, nos guste o no nos guste la FP, estemos a favor o en contra del sistema de pensiones, es lo que hay. Y mientras esté, hay que saber navegar dentro de él y sacarle el partido. Y esto no es menor, porque en general nuestra racionalidad económica, personal o emocional no nos hace preocuparnos mucho este tema. Por lo tanto, dejamos algunos aspectos de lado y yo creo que vale la pena detenernos aquí un poquito. Entonces, aquí hay una pregunta, Hardy, que la podríamos hacer así con votación también, ¿o no? Perfecto. Ya está corriendo de la misma forma de la primera, así que le solicitamos a los 7 valientes participantes que empiecen a contestar. ¿Siguen escuchando todos? Sí, se escucha bien. Claro, porque al realizar inversiones buscamos la mayor ganancia o retorno posible. Sin embargo, en esa búsqueda enfrentamos una disyuntiva. ¿Cuánto mayor la ganancia o retorno que proyectamos? ¿Mayor el riesgo de pérdida
mayor el beneficio. Los multifondos expresan esa disyuntiva, combinan mayores niveles de retorno con mayores niveles de riesgo. ¿Cuál es más riesgoso entre los que tienes para elegir como cotizante tu AFP? ¿Cuál es el fondo multifondo más riesgoso? 6 de 7 votos, Hernán. Perfecto. 7 de 7. Ya, aquí no hay preguntas ni buenas ni malas, pero efectivamente desde el punto de vista técnico, el multifondo A es el más riesgoso, pero como lo vamos a ir viendo en alguna de las próximas láminas, tiende a ser el más riesgoso, pero también puede ser el más beneficioso. Y puede ser el más beneficioso para algunos que están en un determinado momento en su etapa de vida previsional. Por ejemplo, aquellas personas jóvenes pueden estar en el fondo A, una primera parte, porque tienen mucho más tiempo para después recuperar cualquier pérdida que haya. Las personas que están en un fondo más conservador como el E, en general tienen una participación en instrumentos de renta variable muy pequeña, un 5%, a diferencia del rango que se le entrega al multifondo más riesgoso, que obviamente puede invertir muchísimo más, hasta un 80% en renta variable. Entonces aquí está el famoso perfil de riesgo. Hay gente que no se anima mucho a arriesgar con los capitales que tiene y prefiere más piolita, más conservador, más tranquilo. Hay personas que dicen, bueno, en la medida que esto vaya teniendo una buena rentabilidad, aprovecho mientras le estoy inyectando plata por la vía de la cotización obligatoria o del ahorro voluntario y trato que este fondo crezca más. Hay una estadística bien global del sistema de pensión a través de la AFP, donde en general 2/3 tienen que ver con la rentabilidad y solo 1/3 con lo que yo aporto por la vía de cotización. Por lo tanto, lo he dicho muchas veces, lo que tú incorporas en los primeros 10 años constituye más del 40% de la pensión futura que vas a obtener. Y esto uno lo puede pensar también en que el fondo A es más volátil porque tiene variaciones que pueden ser más rápidas en el corto plazo, pero en general en el largo plazo da un mejor fruto. Y el fondo E, que es más estable, claramente en un plazo más largo, entrega o te permite un retorno que muchas veces es menor. Pero ya hemos visto también que en determinados meses o determinada comparación de periodo, los fondos se van moviendo y van teniendo más virtud o menos virtudes en función del tipo de inversiones que hacen y de los retornos que reciben. Estos multifondos están todos explicados por este concepto del valor cuota. Yo con la plata que incorporo a la AFP, lo que hago, por decirlo de alguna manera, es comprar valor cuota y comprar cuota. Y esa variación del valor cuota me va llevando a que el fondo vaya teniendo más rentabilidad o menos rentabilidad y por lo tanto para algunos sea más estable y para otros sea menos estable o para unos sea más arriesgado y para otros sea más conservador. Hoy día no se puede opinar ni dar orientaciones con respecto a los multifondos. Tenemos una triste historia en nuestro país con respecto a quienes recomendaban esto y fueron generando decisiones muy complejas. Una de ellas es que convencieron a una gran cantidad de población joven a que se fuera al fondo E cuando estaban al inicio de su actividad laboral, lo que es claramente una decisión, desde mi punto de vista, muy desacertada. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las recomendaciones que se hacen en esta materia, porque como lo dije hace un minuto, cada uno tiene su propio perfil de riesgo y tiene que saber dónde le aprieta el zapato para saber cómo avanzar en esta materia. Nos pregunta Dígame. Diego Cuevas respecto a los datos, ¿cierto?, de rentabilidad. Eso, digamos, son de los multifondos, son datos concisos o pueden variar. Por ejemplo, yo me imagino, en esto del 66% de lo que constituye a la rentabilidad, ¿cierto? Esto puede variar, ¿cierto? En momentos de repente que la economía, digamos, puede tener ciertas variaciones, que los fondos tengan variaciones. Ese dato varía un poquito, ¿cierto? Varía, aprovecho también de decir, ya que estamos tocando el tema de la rentabilidad, que esta es una información que uno permite acceder a través del sitio de la Superintendencia de Pensiones,
y permite también tomar periodos comparados, o ya sea la rentabilidad del mes, como se muestra en este cuadro en mayo, o uno toma el acumulado del año, o uno toma lo que ha pasado en un periodo más amplio de tiempo. Por ejemplo, la última columna que tiene el periodo 2002, o sea, 2002, 2023. Por lo tanto, la rentabilidad es variable, es Claro. cambiante, no es segura, no está comprometida ni está asegurada. ¿Y qué es lo que hace uno? Si no tiene acceso a todo el portafolio de inversiones que las FP realizan, es muy difícil seguirla. Y yo creo que incluso no, es medio inoficioso, porque no tenemos todos los elementos y hasta el manejo de la información nos puede llevar a confundirnos. Porque no solamente vamos a ver la rentabilidad en la FP en que yo estoy, para ese mismo fondo, mi AFP tiene una rentabilidad y la AFP al lado tiene otra. Y las carteras, los mercados, los portafolios, todos estos temas del mundo financiero y accionario son complejos. Ya de hecho mencionarlo a mí siempre me genera como un poquito de dolor de guata, porque es un mundo muy cerrado, de un manejo muy técnico y con acceso a la información que, si bien es cierto se publica, no es tan fácil de interpretar porque hay mucho también de especulación. Claro. Así que me explayo un poquito más en la respuesta para explicar que efectivamente la rentabilidad es una variable que uno no domina. Claro. Y que el mercado es quien en el fondo la mueve para distintos periodos, para distintos fondos, para distintos mercados. Y ahora también tenemos el tema de los multifondos que uno en general escoge, el multifondo en que quiere estar. Me pregunto yo, y ojalá los alumnos puedan ir respondiendo inmediatamente abriendo sus micrófonos, ¿en cuántos multifondos puede estar uno? Pueden decir en los 5, en 3, en 2, en 1. Estoy pensando, profe. Responden por el chat. ¿Ah? En uno responden por el chat. Ya en uno responde por el ¿Sí? chat. 3 personas. ¿Alguien Dicen que en un fondo se podría. ¿Cómo? ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? Yo me animo y le digo que es más. Ya. Raquel Yo había, quiere hablar. A ver. yo había Yo escuchado me que se parece que podían dos. escucha, sí, lo mismo, yo igual había escuchado que se podían dos, pero siempre y cuando había como está la cuenta obligatoria y otra más, algo así. Como no sé si era la obligatoria y otra como, pero se podía estar en dos fondos en ese caso, cuando había como dos cuentas en la FP. Ya. Mira, lo bueno es que como estamos aprendiendo, esto de que yo creía que me dijeron que al parecer le quita un poquito fuerte a la respuesta, ¿eh? Pero no es nada bueno ni malo, si en el fondo tenemos que consolidar y solidificar nuestros conocimientos. Se puede estar hasta en 2 multifondos. Y eso es bien importante que se sepa, porque yo puedo tener una cantidad de mis capitales en fondos más arriesgados y tener otra cantidad de capitales en los fondos más conservadores. Yo puedo tener 50 y 50, o un 10% y un 90%. O puedo tener en el B y en el D, en el A y en el E, en el C y en el D. O sea, hay muchas opciones, pero ¿por qué quería acordarme de mencionarle esto? Porque si yo no escojo esos tipos de multifondos, el sistema me asigna el multifondo de acuerdo a mi edad. Entonces, aquí los gráficos, a mí no me gusta mucho leer las láminas porque ustedes las van a tener. Y se pierde tiempo y creo que no se permite entregar otros contenidos. Pero aquí está clarito, los rangos de edad y en el multifondo en el que puedo estar. De hecho, es tan importante esto de que si uno empieza a pasar a estos rangos de edad y no ha escogido multifondo, los van a ir bajando paulatinamente hasta llegando a los fondos más conservadores. Profesor, tenemos una pregunta más de Diego Cuevas. Nos Vamos. pregunta, bueno, si existe la posibilidad de anticiparse al tema de la rentabilidad de alguna manera, o si se requiere información privilegiada. O sea, si por ejemplo, yo sé cómo se va a mover cierto fondo que yo me pueda mover antes, no sé. Mira, es muy interesante la pregunta. Yo creo que anticiparse no. Creo que lo que uno puede hacer es rezar y tratar de que ahí efectivamente los astros estén todos alineados y se dé todo a favor del multifondo en el que yo estoy. Claro. Pero ¿por qué no se puede anticipar? Porque uno podría tal vez anticiparse si supiera
que en su FP, el multifondo A está, por ejemplo, en mercados emergentes de América Latina, o está en sociedades desarrolladas europeas, o tiene la cartera invertida en empresas de tal rubro, por ejemplo, la electrónica o la automotriz. Entonces, como esa información no existe, y a mí me gusta este concepto de información privilegiada, está para algunos. Y son conocidos los casos también en este país de que la información privilegiada ha llevado a la misma Comisión de Mercados Financieros a aplicar multas, porque también hay un juego accionario con las ofertas de las acciones y con la subida y bajada de las mismas. Por lo tanto, es un mundo en el que o uno se destina mucho tiempo o tiene acceso a muy buenas aplicaciones, Bloomberg parece que se llamaba una y varias más, pero que están además con estos gráficos que se están Claro. moviendo. José debería ser bastante más experto en esto, que se Sí, no me mueven, quiero meterse. ¿sí o no? Algo, claro. Entonces, es complejo, es complejo. No, y Yo aparte no que la AFP perdería, tiene un periodo que tú pides que te cambien hasta que efectivamente te cambien, entonces son además, ¿cuántos días? ¿2 días creo que son? 4 días puede ser, 4 días. Claro, en 4 días puede pasar de todo. puede pasar muchas cosas. Aunque Así uno que tenga la yo, por lo información, menos, claro, trataría de cuidar las neuronas, vivir un poco más feliz y simplemente ser consciente del perfil de riesgo que yo tengo. La super de pensiones tiene unos simuladores, permite determinar el monto de pensión, permite determinar en algunas otras páginas de internet qué perfil de riesgo tengo yo, y me iría con eso, ser consecuente y escucharse a sí mismo para saber dónde quiero estar, porque si no es muy, muy estresante. Y yo creo que la vida ya está bastante compleja como para estar incorporándole una nueva variable. claro. Hardy, aquí tenemos otro trabajo en grupo. Exactamente, utilizamos los mismos grupos que en antes, Perfecto. así que están abiertas las salas para que puedan ir ingresando. Y que vayan, está ahí la pregunta, pero obviamente la pueden ver. ¿Qué multifondo prefieren en tu caso, dada tu edad y preferencia? ¿Te has Exacto. cambiado? ¿Conoces a alguien que se haya cambiado? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hiciste? 5 minutitos. Gloria y Carmen, ¿algún problema para ingresar a la sala? Ahí se fueron, parece. Sí. ¿En cuántos multifondos están ustedes? ¿En uno, en dos? No, en uno nomás. Uno ¿Ah? solamente. En Uno uno solamente yo. Muy bien. En uno. Todos ustedes tienen asesoría previsional gratis. Para eso. Es un buen Viviana, detalle. avísale a Caroline. Solo porque este es un día especial, no basta. Pero la oferta termina hoy día. No, 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 no. Le aviso a Caroline entonces, sí, Sí, para que avísale, ella misma avísale. escriba. Ya, Viviana Andrea, también tiene derecho. gracias. Me queda mucho, eso sí, estoy recién empezando. No, pero si uno puede ir empezando ya a planificar, a Yo planificar. sí, tengo 42 años, así que me quedan 18 todavía. Ah, estamos Poco, recién. pero poco. Pero no hablemos de la edad, que es un tema muy sensible en estos días. Ya están todos en Ya, sala. eso. Ahí entonces del grupo 1 y grupo 2, quien hayan escogido como vocero y vocera, cuéntenos qué les llevó a esta discusión, por favor. A ver si Susana nuevamente es la vocera.
Hola, no, esta vez soy yo, Jessica, la vocera. Adelante. Perfecto. Eh, Susana, a ver, me voy a ir como por la opinión de cada uno. Susana me dice de que ella no cotizó por varios años, que estaba con boleta de honorario, entonces no estaba en la, por lo que le entendí es que no estaba en la AFP, pero Ya, ahora cree que está en el C. ya, Eh, Diego me dijo de que él entró a la FP1 por defecto, pero no sabe a cuál multifondo pertenece. Y dice que su tía se cambió de multifondo al darse cuenta sobre que la tasa de interés se cambió a la. Esa fue la respuesta de Diego. Y en mi caso, cuando yo entré a trabajar, que apenas salí del colegio, entré a trabajar con contrato y me tiraron automáticamente a la FP modelo y ahí entré al fondo A. Yo me informé por medio de un tío, me acuerdo en esos años, de que el fondo A era muy riesgoso, donde invertían con mi dinero, podía perder la plata que tenía, que iba juntando, así que me cambié yo al fondo C. En ese estoy actualmente y aunque igual retiré todos los fondos que tenía cuando hubo el retiro de los 10%. Así que no sé en realidad en qué está mi AFP hoy en día, porque no he vuelto a trabajar con contrato. ¿Y cuál era la otra pregunta? Estábamos conversando que qué tanto es riesgoso esto de la disyuntiva de que si es riesgoso o no el retorno del dinero, y por lo que estaba yo como leyendo por internet de que claro, el fondo A es más riesgoso, pero también tiene sus beneficios porque donde más retorno de dinero puedes tener. Así que esa sería como nuestra respuesta a eso. súper, muchas gracias, Jessica. Algunos comentarios. Una persona que en su tiempo trabajó de manera independiente puede que no haya estado obligada a cotizar. Ya hoy día los independientes están obligados a cotizar. Después, el no saber o el creer que estoy en uno o en otro multifondo se entiende hasta esta clase. Después de esta clase, una respuesta prohibitiva, porque uno debiera interesarse y por lo menos saber en qué AFP y en qué multifondo estoy. Lo digo porque en qué AFP, porque a veces uno le pregunta a las personas en qué AFP están y te dicen el nombre Unisapre o te hablan del nombre de una caja de compensación. No hay, sin querer generalizar, a veces tanto preocupación e interés. Lo otro es que el que yo caí en una determinada AFP tiene que ver con que todas las personas que entran a trabajar, al menos los primeros 2 años, van a estar en una AFP adjudicada. Se licita la cartera y de hecho ahí está, por ejemplo, y está que las personas que ingresan a trabajar se van a ir a alguna de estas AFP que van ganando por periodo de 2 años en función de la menor comisión que cobran. Y hoy día, a partir ya de octubre de este año, va a empezar la AFP1, que ganó la licitación, a entrar con una comisión bajita, de 0,49. Entonces, obviamente, hay una ventaja para aquellos que están entrando a trabajar porque se pueden incorporar en ese AFP. Estas son las comisiones que hay ahora y por lo tanto solamente las pongo para que las conozcan, pero no quiero ahondar más porque todavía nos queda el grupo número 2. Grupo número 2. ¿Quién se anima entre Gloria, Raquel, Sarvia, Carmen Vázquez? Voy yo. Gloria, adelante. Sí, ya. Igual voy a ir como dando el caso a caso. Voy a quedar como bien
ignorante, pero yo la verdad es que ya llevo cotizando hace años. He trabajado de bien chica y nunca me he como interesado, inmiscuido en saber en qué fondo estoy. Creo que nunca he tenido la información tampoco adecuada. Me siento súper ignorante en el tema. Y Starvia nos contó que ella no ha cotizado, por ende tampoco dice entender mucho de eso. Carmen creo que era la más entendida, que dijo que estuvo en el fondo A y después se cambió el B, de acuerdo a recomendaciones que le dieron por su edad. Y Raquel creo que igual estaba en el fondo B de acuerdo a su edad. Y mi opinión, y casi general de nosotras, es que estas cosas deberíamos saberlas como de manera muy normal, básicas, que deberíamos tener una información más clara a la mano. Y de forma personal siento que se esconden muchas cosas, mucha información que al final como que no nos dan la opinión, la forma de poder nosotros tomar las decisiones, como que somos entregados al sistema. El sistema puede hacer lo que quiera y o sea, por lo menos para algunas personas que no tenemos idea, quedamos como entregados. Muchas gracias, Gloria. Comparto 100% lo que dice. Partiendo de la base que somos ignorantes. Partiendo de la base que el sistema se aprovecha de la ignorancia. Y partiendo de la base de que también no nos interesa ni nos preocupamos mayormente por interesarnos, averiguar y conocer un poquito más de qué pasa, no con los fondos del vecino, estamos hablando de nuestro fondo, de lo que va a generar el ingreso futuro una vez que deje de trabajar. Por lo tanto, ahí hay como un remesón a nuestra conciencia de que no son temas que se los podemos dejar al sistema, porque el sistema justamente se aprovecha de ello. Y en eso quiero ser bien claro. Claro, El yo tiempo, en mi caso ya, yo no tengo idea en qué fondo estoy. ya, Y yo siento que, como les contaba a mis compañeras, que esto es así como un corto plazo, que yo siento que me empezaron a llegar correos donde la AFP me informaba como los movimientos de los fondos y donde yo podía ingresar y lo he sentido como un poco más transparente. Creo que ha sido, esta transparencia creo que ha sido obligatoria en todo caso. No es que ellos hayan ahora querido así como informar, pero de verdad creo que es información que deberíamos tener, no sé, como muy asumida, la tendríamos que tener como aprender matemática o algo por el estilo. Es como que nosotros podríamos tomar nuestras propias decisiones por nuestros fondos. No es como que si alguien viniera y nos comprara ropa, a su manera, a claro, su pinta. muy buena analogía. Tanto es así, Gloria, que yo creo que nosotros podemos acceder a la información. De hecho, una de las cosas que a mí siempre me llama la atención cuando asesoro grupos que están claramente en edad de jubilar, es que algunos no tienen ni siquiera la clave de la FP. Algunos nunca han revisado la cartola. La FP están obligadas a informar de la rentabilidad, a informar de las cotizaciones, a informar del valor de las cuotas, etcétera, del fondo en que estoy, de los fondos que tengo y de varias obligaciones más que la ley le impone. Pero muchas veces en su tiempo recibíamos las cartolas y la cantidad de cartolas que se iban con el sobre cerrado a la basura era alta. Por lo tanto, hay una responsabilidad también ahí compartida.
porque el sistema también tiene que clarificar y poner en términos entendibles esa información, para que la podamos digerir y analizar y usar. Pero también nosotros debiéramos tratar de indagar un poquito más y aprender de ella. Y lo otro importante es que todo lo que yo me preocupe es como un sistema bien individualista, pero si no me preocupo yo, nadie más se preocupa. Tanto es así que a mí me toca estar mucho en la FP y en las compañías, y siempre me gusta estar como escuchando lo que uno ve, cómo atienden a las personas. Y sucede que mucha gente hace preguntas y las respuestas que a veces les dan no son ni cercanas a lo que debiera haber sido. O muchas veces uno pide una recomendación a la ejecutiva de la FP, que es la que debía orientarte, y la verdad es que minimiza la pregunta o el contenido de ella. Y lo que es más preocupante es que tampoco tienen el tiempo para hacerlo. Si uno va a una sucursal en una hora punta y hay mucha gente, la atención es muy rápida. Y al ser rápida, no solamente yo no pregunto, porque tampoco sé bien qué preguntar y cómo preguntar, sino que al mismo tiempo tampoco la ejecutiva me pregunta, porque ese indagar significaría abrir un espacio de conversación que no siempre se puede sostener desde el sistema administrativo propiamente tal. Así que es complejo, por eso que se dice tanto que la información es poder. Pero yo creo que los primeros responsables de esto somos nosotros mismos. Así que no siempre es bueno echarle la culpa al empedrado. Ahora, si uno está en estas materias, obvio que tiene que escoger un fondo, porque si no te van a asignar un fondo. Si uno está en estas materias entrando, obvio que asume primero una FP que se ganó una licitación y va a estar por lo menos los 2 primeros años. Si uno entra en este tema, decide si solo va a hacer cotizaciones obligatorias o busca un esfuerzo también para generar un ahorro. Si uno está en una FP, busca a cuál de ellas incorporarse para poder efectivamente pararse en un criterio de rentabilidad o en la comisión que cobra las distintas FP que son distintas, o en la calidad de servicio, en la distribución de sus Yo sucursales. creo que la información es como muy, no sé, en pocas palabras, como si fuera muy limitada, muy escondida, porque yo, no sé, o sea, pensando que yo era la inculta, le acabo de preguntar a mi papá ya está pensionado, tiene 65 años, y mi papá es una persona muy sabia, le escribo y le digo, oye, ¿tú habías escuchado del SCOMP y te ha llegado, lo has visto, lo has firmado algo? Y me dice, no tengo idea, no había escuchado antes. Claro. Y tú sabes que él, para pensionarse, pidió un SCOM, recibió un SCOM y resolvió en función de un SCOM. Pero el sistema no te transparenta ni la etapa en la cual estás, ni tampoco la necesidad que tú pudieras llegar a necesitar cubrir. Por lo tanto, con todo cariño y respeto, Gloria, no me extrañaría que le pase eso. Porque también, si pregunta, tiene que pensar que está preguntando algo que efectivamente puede obtener de vuelta una respuesta con contenido y que le sirve y que le permita ampliar un poquito su espectro de las decisiones que puede tomar. Pero nada, vamos ahí a veces como cordero al sistema nomás y nos dejamos un poco llevar por lo que nos van a decir o por lo que nos van a hacer. Y también, ojo, también hay aquí algunos componentes de comportamientos bastante reñidos con la ética. Hay personas bastante inescrupulosas que están captando o que están detrás de personas, no por una filantropía de querer ayudarlos y orientarlos previsionalmente. No, están detrás del negocio, ya sea para llevar los capitales a la FP o mantenerlos en la FP o para llevarlos a una compañía, aunque podría ser la peor decisión, que acuérdense que además es irrevocable, o simplemente buscando la comisión, que es válida en cualquier trabajo, pero que tiene que ser sobre una mirada poniendo siempre el interés primero en el cliente y no en un interés económico comercial. Así que, de verdad, Gloria, yo creo que no tengo ningún empacho en hablar de las críticas que el sistema tiene, ya no en lo más profundo del sistema, sino en lo más práctico y concreto del sistema, que es orientar, acoger y responder las inquietudes que las personas vayan teniendo.
por la web, por el call center y el teléfono, de manera presencial con la ejecutiva, o por la vía que la persona pueda acceder, en la Sí, condición porque que pueda acceder. nunca el beneficio, como el máximo beneficio, nunca es como para nosotros, el máximo beneficio siempre es como para ellos. Sí, sí y no, porque los beneficios en general, la AFP los tiene que entregar a los afiliados y afiliadas. Esa es por esencia la definición de la administradora de fondo de pensión. Administran fondos y entregan beneficios. Pero en la forma como desarrollan eso, en el método con el cual te atienden, claro, hay un interés más comercial e institucional, y no siempre, no me gusta generalizar, pero no siempre el acento está puesto única y exclusivamente en las necesidades del afiliado o la afiliada. Así que esto es un temazo el que salió, pero por lo menos yo creo que después de esta clase no tenemos excusas para decir, yo no sabía, soy ignorante, no sé en qué fondo estoy, no recibo información, no sé dónde buscarla. Creo que hemos tocado todos los tópicos para saber que hay una web, que hay una clave de acceso, que hay una cartola que me mandan, que hay correos que me informan, que está en la oficina abierta presencialmente, que está el internet, que hoy día lo que tú preguntas te lo contesta, y que además está la Superintendencia de Pensiones, que tiene simuladores, tiene información de referencia. Por lo tanto, los invito a que seamos más inquietos y nos vayamos convirtiendo en esto que estamos buscando, ser orientadores previsionales y aprender de estas materias. Profesor, Ahí hay un... ¿Sí? la profesora Andrea me pregunta si puede hablar un poquito así, digamos, opinar, un segundo. Sí, por supuesto. Adelante, profesor. Gracias, Hernán. No, yo quería un poco hablar en nombre del equipo en general, comentarles a todos, los que estamos aquí presentes un viernes de noche, lo cual es tremendamente valorable, que este es un esfuerzo gigantesco. El Fondo de Educación Previsional, bueno, un fondo que es creado en el 2008, eso lo comentaba Hernán los primeros días, y la universidad y los dos centros de formación técnica que forman parte de este esfuerzo han hecho mucho trabajo en gestionar que Hernán nos pueda acompañar, en los materiales, en todo lo que es esta logística y las demás actividades. Entonces, Carmen Gloria, que te veía en un momento en la pantallita, pero ahora no te veo, te quiero invitar a que le comentes a todos tus compañeros del centro que va a haber un curso más, Nayade ahora puede reafirmar mis palabras, y que de verdad esta es una oportunidad única. Las personas no tienen la oportunidad de tener un asesor previsional contestándole las dudas. Eso no existe, no es algo común. O sea, la oportunidad que estamos poniendo en este curso Zoom, que Hernán personalmente les conteste dudas a ustedes, no es algo que esté disponible en el mercado gratuitamente. Y se agrega esto, que en la medida que esta experiencia que la hacemos por primera vez, piloto, sea exitosa, podríamos en el futuro seguir intentándolo. Entonces, en un sentido de comunidad, si ustedes nos pueden ayudar para que el curso de los miércoles tenga muchos inscritos, mucha gente lo aproveche, ustedes van a servir de multiplicadores, porque ustedes van a hablar con su familia, van a hablar con sus compañeros, todo lo que hemos hablado hoy los ha puesto alerta y la clase de hoy es tremendamente importante. En el mismo sentido, comentarles que vamos a tener una encuesta ciudadana con preguntas muy importantes. En la medida que tengamos muchas respuestas, vamos a poder incidir en que estos temas son importantes, son desconocidos, que necesitamos más recursos para educar. Y en ese sentido también Nayade, José, les van a hacer llegar los links para pedirles que por favor nos ayuden. O sea, si nosotros tenemos muchas respuestas, vamos a poder difundir esto en la prensa, levantar alerta y seguir actuando con iniciativas como esta. Y además comentarle que el sistema de pensiones no va a poder salirse de la tendencia general, que es a los bots, a la automatización, a la reducción de sucursales. Por lo tanto, la asesoría personalizada es algo que es cada vez más escaso. Entonces, aprovechemos todo esta oportunidad y más en un año que está todo el mundo discutiendo de reformas
y como ciudadanos tenemos que tener una opinión y no podemos opinar de qué nos gustaría respecto a la reforma con nuestros representantes o en las juntas vecinos o donde sea, si no entendemos el sistema actual que sabemos tiene problemas sobre los cuales en este curso no nos corresponde como profesores, a mí como profesora. Hernán es un asesor previsional certificado, pero yo soy solo una académica. Pero como profesora, digamos, no voy a empezar a decirlo, pero si no tienen conocimiento de cómo es el sistema, es muy difícil opinar respecto a la reforma. Entonces, Carmen, Gloria, ayúdanos, porque si no, este esfuerzo va a quedar en poquitas personas nada más. Y me callo, si Nayade quiere afirmar sobre los miércoles para que nos ayuden a difundir, espectacular. Andrea, Gracias. muy potente todo lo que dijiste. Solo Y- mencionar, Hernán, Andrea, para que reforzar de que el miércoles 30 comenzaríamos el nuevo grupo, el nuevo curso para el CFT Los Ríos a las 18:30. Oportunamente les van a hacer llegar la información a través del equipo allá de Los Ríos, así que el miércoles 30 comenzaría el siguiente grupo. Súper. Oye, y lo otro, cerrar, estamos como en el tiempo también, y esta era la última lámina, pero también cerrar complementando un poco esto de la educación previsional, la educación financiera, la educación previsional. Hay una serie de encuestas que se hacen y todas demuestran el nivel de desconocimiento que tenemos de esas materias. En mis tiempos mozos teníamos educación cívica en el colegio. Hoy día yo también creo que estas materias debieran no recibirla aquellos que están prontos a jubilarse. Pero mira qué curioso. Justamente este proyecto con la Universidad de Talca y con el financiamiento de la Subsecretaría de Previsión Social va nada menos que a los centros de formación técnica. Por lo tanto, es un privilegio estar en esta plataforma con este material que queda, porque estamos en una suerte incluso de apresto laboral. Estamos induciéndonos a quienes vamos a salir al mercado del trabajo, vamos a tener una ventaja y vamos a poder orientar sobre estas materias desde nuestra carrera, que la mayoría han comentado de que son técnicos en administración pública y privada. Y por último, sin ser muy autorreferente, toda mi experiencia como director de personas, gerente de recursos humanos, fundamentalmente de instituciones públicas y también privadas, era que yo, al entrevistar, me preocupaba de preguntar estas materias de cultura general. Y créanme que hay una diferencia entre que tienen algún conocimiento de esto y quienes no saben ni siquiera dónde están parados. Porque también eso habla de la calidad del nuevo trabajador o trabajadora. Por lo tanto, creo que efectivamente ustedes están recibiendo en este espacio abierto, participativo, contenidos que están quedando en vivo y en directo en estas grabaciones, como también muy buenos materiales para esta guía de formación. Aprovechémosla, aprovechemos los tiempos, y este equipo está no solamente prendido, sino que es súper comprometido con maximizar este espacio para que efectivamente vayamos avanzando en la ampliación de estos conocimientos y generando y fomentando una cultura previsional. Yo con esto termino, pero siempre quiero dejar abierta la posibilidad de tener preguntas. No sé si alguien, José, haya dejado algo en el chat o quiera hacer alguna pregunta para los minutos que nos quedan. No me ha llegado nada, sin embargo, cualquiera que tenga alguna consulta, este es el momento, pueden levantar las manitos, ¿cierto? Nos quedan 5 minutitos. Yo voy a seguir hablando, como dijo mi compañera, me gusta hablar. Adelante. Bienvenido. No, darle las gracias y de verdad es como un área nueva que aprender, que por lo menos yo no había escuchado. Es difícil, es complejo, pero es algo que deberíamos saber todo y que tendríamos que tener conocimiento de lo que tenemos que hacer con nuestros propios fondos, no sé, bienes o algo por el estilo. Y nada, que tendríamos que tener mucho más conocimiento. Y se agradece el curso. Sí. Gracias, Gloria, también, porque es súper importante tener esa inquietud para expresar lo que uno piensa, para hacer las preguntas, sean muy académicas o sean muy simples,
yo creo que nos ayudan a todos a ir bajando estos temas a la realidad, a nuestro lenguaje, para efectivamente marcar un antes y un después. Yo estoy seguro que después de este curso no vamos a ser los mismos que antes, entonces en eso... Debo aprovechar- reconocer y debo señalar que pensé que iba a ser más fome, pero no ha sido así. Si algo me cabe de eso como un halago, créame que lo agradezco muchísimo, porque es Soy difícil sincera, tratar de soy entretener sincera. con este tema. No, pero de verdad que ha sido muy entretenido y muy enriquecedor en cuanto a conocimiento. Que bueno, entonces invitemos a otros, yo creo que abramos la invitación, comentémosle a la gente, Gaia, no sabéis lo que te perdiste. Amigo mío, es que olvídate, hay un equipo pero top, que está dispuesto a explicar, a responder, por lo tanto, aprovechemos la oportunidad, invertimos un tiempo, imagínate estar el viernes hasta ahora, no es menor, pero felicitaciones a todos los que están, al equipo, sobre todo a Viviana, a José, a Nayaé, a Andrea y a Hardy, y a ustedes como alumnos y alumnas, de verdad agradecer esta clase, que somos poquitos, estamos los que teníamos que estar, y yo creo que les supimos sacar un tremendo provecho. Así que por mi parte solamente me quedo esperando al cumplimiento del horario, si es que alguien más tiene algo que explicar, o si no, José, damos la despedida y desearle un muy buen fin de semana. Así es, profesor. No nos ha llegado nada, así que yo creo que igual podemos ir cerrando. Súper.